Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque eres Dios imparable, Señor. Realmente no nos hace falta nada, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres, Señor, el centro de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra motivación, Señor, para seguir cada día más adelante, Señor. Tú eres, Señor, nuestra fuerza, nuestro motor, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Padre, en esta mañana, Señor, te presento a las personas que se encuentran enfermas, Señor, que sea tu mano sanadora allí con ellos, Señor. Padre, a los que se encuentran, Señor, en su fe, que su fe ha decaído, Señor, levántalos, Señor, con poder, Señor, levántalos con fortaleza, Señor. Aumenta su fe, Señor, esa fe en ti, Señor, en creer en ti, en caminar contigo, Señor, sabiendo que tú eres ese Dios invencible, Señor, que está siempre con nosotros a nuestro lado, que tú eres nuestra roca, que eres nuestra fortaleza, que eres nuestro castillo fuerte, Señor. No tenemos temor porque tú estás, Señor, a nuestro lado, Señor, porque tú nos defiendes. Gracias, Padre Celestial, por esa obra tan maravillosa. Gracias por tu amado Hijo Jesucristo, que vino a traernos la salvación y a reconciliarnos contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta mañana de hoy quiero darle la bienvenida a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca, de la Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. Le voy a dar brevemente los anuncios de las actividades en esta semana, que bueno, realmente siguen siendo los mismos. Hoy martes, servicio a las 6:30 de la tarde en San Luis y oración a las 7 de la noche en Huasca. Mañana miércoles tenemos servicio a las 6:30 de la tarde aquí en La Calera. El jueves a las 7 de la noche en Huasca. Y los domingos servicio a las 8:10 de la mañana. Hoy nos corresponde el estudio del capítulo 11 de la carta a los Romanos. En el devocional de ayer se nos habló del pueblo de Israel que sí habían oído el mensaje y lo habían entendido, pero que fueron rebeldes y contradictores, es decir, desobedientes a lo que Dios les había dicho. Y sobre todo en incredulidad, en creer que Jesús era el Mesías enviado por Dios, que era el Salvador de la humanidad. En el capítulo de hoy estudiaremos brevemente el capítulo 11, como les decía al comienzo. El apóstol Pablo allí, inspirado por el Espíritu Santo, nos sigue explicando la bondad, es decir, la gracia y la misericordia de Dios con la humanidad. Y dice en el versículo 1, dice: ¿ha rechazado Dios a su pueblo que ya había elegido de antemano? De ninguna manera. Y bueno, les voy a ir resumiendo porque es bastante extenso el capítulo 11. Dice: no, de ninguna manera. Así como en el tiempo de Elías Dios dejó un remanente para hacer su obra, también en los días de Pablo, aunque no muchos aceptaron a Jesús como el Mesías, también había un remanente que sí lo hizo, que creyeron y confiaron en que Jesús era el Mesías, el Salvador. Para que se entiendan mejor, les voy a dar un pequeño concepto de
remanente. Remanente es una pequeña cantidad que se reserva para algo que se deja así en reserva. Por ejemplo, como cuando cobramos el sueldo y nosotros decidimos apartar algo para alguna emergencia, esa reserva, a eso se le llama remanente. Y asimismo Dios había hecho en los tiempos de Pablo, había dejado un remanente del pueblo judío, unos pequeños, una poca cantidad que sí creía en Dios, en que Jesús era el Mesías. Y en el versículo 6 dice, pero Dios, estoy leyendo la versión PDT, dice, pero Dios los eligió porque Él es bueno, por amor y por gracia, y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Realmente solo un pequeño grupo elegido por Dios logró encontrar lo que todos los demás buscaban, y es que los demás fueron muy tercos, eran muy tercos. Era lo que nos explicaba se nos explicaba en el devocional de ayer. Pero aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿sabía usted? Por lo regular pensamos que Dios necesita mucha gente para hacer su obra. A menudo Dios obra a través de grupos pequeños y usará ese pequeño grupo de personas que creen y confían en Él, pero sobre todo que lo obedecen. Va a usar ese pequeño grupo de una manera muy significante para llevar las buenas nuevas de salvación a otros. En los siguientes versículos, en el versículo 11, en la versión PDT, dice, entonces yo pregunto, ¿cayó Israel hasta destruirse? De ninguna manera, pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos, para que los judíos sientan celos. En los versículos 13 y 14 nos explica allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la importancia y el amor que siente él por el trabajo que está haciendo al ser llamado a predicar el Evangelio a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Hago un paréntesis allí, en este mes usted va a estar escuchando mucho la palabra gentiles. Gentiles es los que no son judíos. Bueno, sigue diciendo, y es que esa labor que está haciendo Pablo, él desea que eso que está haciendo provoque celos en su pueblo y tal vez algunos se puedan salvar. Es decir, que esa labor que él está haciendo con los gentiles, con los que no son judíos, de llevarles el mensaje de salvación, provoque celos a los que son judíos y de repente algunos se puedan salvar. Ya que al rechazar Dios a los judíos, le dio la oportunidad a los gentiles de hacerse amigos de él. Y más adelante en el versículo 17, Pablo hace una alegoría. Y dice, del 17 en adelante, dice que algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas y en su lugar tú fuiste injertado como una rama silvestre. ¿Qué está queriendo decir? Que algunas, refiriéndose al pueblo judío, que algunos fueron cortados, pero que en su lugar nosotros los gentiles fuimos injertados así como una rama silvestre. Les voy a explicar un poquito qué es esto que él habla allí de ramas silvestres y de ser injertados. Resulta ser que en la antigüedad habían muchos cultivos de olivo, que es donde se saca el aceite de oliva. En la antigüedad se injertaban las ramas de olivo silvestre en el tronco de olivo doméstico, es decir, los que tenían allí sus sembrados, ¿verdad? Cogían ramas silvestres y las injertaban en el olivo que ellos tenían allí y viceversa, con el objetivo de obtener un olivo más sano y fructífero. Pablo se refiere a los gentiles como esas ramas silvestres, que es decir, que no están en la propiedad al cuidado del amo, sino abandonados en la naturaleza. Es decir, a los que no son judíos se les está dando la oportunidad
de ser parte del pueblo santo escogido por Dios, o sea, de ser injertados como el pueblo santo escogido por Dios y por ende recibir la vida eterna. En el versículo 18 dice que ahora somos parte de ahora pertenecemos al mismo tronco, al mismo árbol, ¿sí? Pero dice, entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas, ni te creas más importantes. Recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz es la que te da vida. ¿Qué está queriendo decir allí? Que el pueblo judío sabía que era el pueblo escogido por Dios y ellos decían, por decirlo así, tomaban como a la ligera las cosas de Dios porque ellos decían, no, somos el pueblo escogido. Sin embargo, dice que esas ramas o parte de ese pueblo judío fue desechado por falta de fe, por su terquedad y su desobediencia a Dios. Realmente fue un pueblo muy terco, muy desobediente a Dios y le faltó mucha fe. En el momento que sucedía algo, algún acontecimiento en sus vidas, ellos enseguida perdían la fe en Dios, se volvían incrédulos y empezaban a adorar a otros dioses. Realmente fueron desobedientes y fueron tercos. Y Pablo nos está advirtiendo allí, dice, bueno, ahora ustedes no vayan a ser igual que ellos. Ahora ustedes que fueron injertados, que pertenecen al árbol, que pertenecen al olivo, o sea, ahora que le pertenecemos a Jesús, ahora no, ya usted aceptó a Cristo en su corazón, ya usted sabe que es salvo, ahora no se vuelva desobediente y terco y haga con su vida lo que a usted le parezca. No, realmente dice en Juan, no se los puedo leer completo, pero en Juan 15 del 1 al 6, les recomiendo que lo lean, dice que debemos permanecer pegados a la vid, que el que permanece pegado a la vid lleva mucho fruto. Dice que si permanecemos, que si nos alejamos de la vid, nada podemos hacer. ¿Qué es lo que está queriendo decir allí? Ese fluido que circula por todo el árbol, desde la raíz hasta el tronco, hasta las ramas, se llama savia. Y esa savia nutre a todo el árbol, ¿sí? Hasta llegar hasta las olivas, o sea, hasta las aceitunas, para después ser transformado en aceite. En sentido figurado, Pablo habla allí de cómo fuimos injertados, pero cómo la raíz nos nutre a través de la savia. Es decir, esto simboliza a quién, al Señor Jesucristo y a su sangre preciosa, pero también al Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es que ahora que fuimos injertados, no tomemos la actitud del pueblo de Israel, que tenía el pueblo judío, el pueblo de Israel, de creerse de más y realmente alejar su corazón de Dios, sino al contrario, como nos dicen las escrituras allí en Juan 15, permanecer pegados a la vid para llevar frutos. Es necesario permanecer pegados para llevar frutos, para crecer, pero también para llevar fruto y que ese fruto, ¿cuál es? Es cuando extendemos el reino de Dios, cuando realmente llevamos la palabra de Dios a otros, cuando llevamos las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación a otros. Más adelante en el versículo 23 nos dice, por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, o sea, si el pueblo judío deja de ser incrédulo y vuelve su corazón a Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías.
entonces con más facilidad un judío otra vez puede ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. Dios allí, ¿qué es lo que está diciendo? Le está dando una promesa al pueblo de Israel, a esta parte de este pueblo judío que no ha creído en Dios, les está dando la oportunidad y les está dando una promesa de restauración, que si ellos dejan la incredulidad y vuelven su corazón a Dios, van otra vez a pertenecer a ese árbol. Y ya en el capítulo 30-32, Pablo advierte a los cristianos gentiles que recuerden de dónde salieron y que sepan que Dios ha prometido el tomar de nuevo a su pueblo judío. O sea, en otro tiempo eras desobediente a Dios, pero Dios tuvo misericordia contigo por la desobediencia de Israel. Es decir, alcanzaste misericordia por la desobediencia de ellos. Así que si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para tu bien, Él también usa esa misericordia dada a los gentiles para la misericordia de Israel. Ya para finalizar, en el versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios hace que lo glorifique aún más. Cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, le adoramos a Él con más pasión. Hoy hemos aprendido que gracias, por decirlo así, a esa incredulidad del pueblo de Israel, hoy nosotros tenemos la salvación, pero que no debemos descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque todas las cosas realmente nos ayudan para bien, Señor. Gracias porque, aunque no éramos ese pueblo escogido, Señor, aún así, tú utilizaste, Señor, la desobediencia, la terquedad, la incredulidad del pueblo de Israel para traer salvación a nosotros los gentiles. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo y gracias por ese amor y por esa gracia inmerecida. En el nombre del Señor Jesús. Amén.